Libro de Ruth, capítulo 2, versículos 21 al 23, que es de donde vamos a estar extrayendo las lecciones para esta mañana. Dice la Biblia en Ruth capítulo 2, versículos 21 al 23, y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Habitando en el campo de la gracia. Ya sabemos quién es Noemí, ya sabemos quién es Ruth, ya sabemos quién es Booz. Noemí y Booz son habitantes de Belén, mientras que Ruth es una mujer moabita, proveniente de una tierra maldecida, una mujer pagana que tiene un historial de idolatría, de pecado, pero que ahora está habitando en Belén. Y Ruth ha estado espigando en el campo de Booz, de donde ha obtenido más grano de lo que esperaba para alimentarse. De hecho, y dado que Ruth se ha ganado la atención de Booz, este quiere que ella obtenga el alimento suficiente, no solamente para ella, sino también para su suegra, durante una semana, durante un mes o durante el tiempo que sea suficiente. Es evidente que Booz se está enamorando de Ruth, está empezando a sentir amor por ella, por lo que él quiere conocerla más, quiere saber más acerca de ella, pero sobre todo quiere bendecirla. Él quiere cuidarla, él quiere que nada le falte. Quiere estar siempre junto a ella. La verdad es que Booz quiere cuidar a Ruth, viendo que ella tenga todo lo que necesita. Quiere ser una bendición para esta mujer. Y cuando leemos esta historia, que parece una historia pues romántica, una historia de amor aquí en la Biblia, debemos siempre recordar que Booz es una imagen del Señor Jesucristo. En estos versículos vemos un retrato de cómo el Señor trataba con su pueblo y cómo trata con su pueblo y cómo el pueblo del Señor debería de responderle a Él. Así como vos, el Señor Jesucristo posee un gran campo de gracia y Él quiere que permanezcamos en ese campo de gracia. Si permanecemos en el campo de su gracia, Él asegurará siempre que tengamos todo lo indispensable, todo lo necesario, todo lo que necesitamos y aún mucho más allá de lo que necesitamos. Cualquier cristiano que ha permanecido firme en el camino del Señor puede darle testimonio de que efectivamente el Señor siempre cuida de los suyos. Yo puedo dar testimonio de eso. Y sin duda alguna usted que es cristiano también puede dar testimonio de eso. Por eso es muy importante que siempre recordemos que el Señor quiere que permanezcamos en el campo de la gracia, donde Él nos cuida y nos protege. Pero para hacer memoria, vamos a señalar las grandes bendiciones que contienen estos versículos que hemos leído, mientras estamos meditando en el tema habitando en el campo de la gracia. Y vamos a iniciar ahí en el versículo 21, donde comenzamos la lectura. Vamos a extraer la primera enseñanza. Dice ahí la escritura en el versículo 21 de Ruth capítulo 2. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Fíjese bien lo que dice ahí. Ruth es invitada a quedarse en el campo.
Dice ahí el texto claramente en el versículo 21, contando lo que Booz le ha dicho a ella, le está contando a Noemí, y dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, fíjense bien en esto, en esas primeras palabras, me ha dicho. Esto nos dice que la invitación para quedarse en el campo de la gracia fue una invitación personal. Me ha dicho. Es decir, que Booz no mandó a decirle eso a Ruth, sino que Booz en persona, el dueño del campo, el propietario del campo, en persona le dijo que se quedara en el campo. Entonces esto nos indica que la invitación para que Ruth permanezca en el campo de la gracia es una invitación personal. Y cuando vemos una invitación personal, esto nos habla, esto nos dice algo acerca de Booz. Booz está interesado en Ruth como individuo, como persona. Quiere conocerla mejor. Está preocupado por ella. Esta es la expresión del corazón, del sentimiento que tiene Booz hacia Ruth. Bueno, de la misma manera, cuando hablamos de lo que Jesucristo quiere para nosotros, estamos hablando también de algo muy personal. De algo personal. Él está interesado en una relación personal con cada uno de nosotros. No sé ustedes, hermanos, pero quizás imaginan la relación con Jesucristo como si fuera grupal o incluso familiar. Hay quienes piensan de esa manera, que su relación con Cristo es familiar, es decir, que incluye esposo, esposa e hijos. Pero así no funciona el asunto. En una casa, una persona puede tener una relación fiel, una relación estable y firme con Jesucristo, aunque los otros habitantes de la casa no la tengan. Por eso, cuando hablamos de la relación con Cristo, estamos hablando de una relación personal. Personal. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere con usted. Cada predicación, cada mensaje que se da en este lugar, se da porque Jesucristo quiere una relación personal con usted. No estamos hablando a las familias en conjunto, no estamos hablando a la ciudad en conjunto, sino que Jesucristo está dirigiendo su mensaje de manera individual, de manera personal. Así como vos personalmente invitó a Ruth a quedarse en su campo, así el Señor Jesucristo de manera personal quiere tener una relación personal con usted. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 13, hablando de esta relación personal, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese, de entre toda la tierra, no todas las personas invocan el nombre de Cristo. No todas las personas creen en Cristo. No todas las personas aceptan la voluntad de Cristo. Pero aquí dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque los miembros de mi casa no invoquen al Señor Jesucristo, aunque mi esposa no invoque al Señor Jesucristo, aunque mis hijos no invoquen al Señor Jesucristo, si yo invoco al Señor Jesucristo, yo seré salvo. Porque la salvación es un asunto individual, es un asunto personal. A veces hay cristianos que se desaniman cuando ven que su casa completa no está en Cristo. Cuando ven que su casa completa, sus hijos, su cónyuge, sus tíos, sus parientes no están en Cristo. Y eso les desalienta, les desanima. Dicen, yo quisiera que toda mi familia estuviera en Cristo. ¿Cómo es posible que yo conozca a Dios y mi familia no está con Cristo? Bueno, porque la relación es personal. Es personal. Usted no tiene que desalentarse. Ciertamente que hay tristeza. Ciertamente que hay preocupación si los miembros de la familia no están en Cristo. Pero eso no afecta mi relación personal con Cristo.
porque Cristo quiere una relación personal. Dice en Juan capítulo 15, en los versículos 5 y 6, hablando el Señor Jesucristo, Él está interesado personalmente en nosotros y quiere que nuestro caminar con Él sea íntimo. Juan capítulo 15, versículos 5 al 6 dice: yo soy la vid. Fíjese bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora vean esto. Aquí se habla en grupo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice ahí. Enseguida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Vea qué personal es esto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ven ustedes cómo se ha reducido? ¿Ven ustedes la abstracción que hay aquí? De hablar, vosotros son los pámpanos, pero el que permanece en mí y yo en él. Ahí está la relación personal e íntima que el Señor Jesucristo tiene con cada uno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El destino de aquellos que no permanecen en Cristo, teniendo una relación íntima y personal con Él, es el fuego. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Cuál es su destino como individuo, como persona? ¿Hacia dónde se dirige si no tiene una relación íntima y personal con Cristo? Hacia el fuego. Hacia allá va la persona que no está con Cristo, hacia el fuego. Triste cosa, triste futuro, lamentable futuro para aquella persona que no está en Cristo. Pero aquellos que están con Cristo tienen vida. Aquellos que permanecen en Cristo no tienen por qué temer al fuego que viene en el futuro. No tiene por qué temer que será arrojado al fuego, sino que estará con Él para tener vida. Pero para eso, mis estimados hermanos y amigos, es necesario mantener una relación íntima y personal con Cristo. Jesucristo dijo que los enemigos del cristiano serían los de su casa. Así lo dijo. Los principales enemigos de un cristiano son los de su casa, su propia familia, los suyos. Dijo Cristo: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. A poner, ¿qué cosa? La nuera contra la suegra, el padre contra el hijo, los hijos contra el padre. Porque los enemigos del cristiano son los de su casa. Y eso es lamentable, pero así es. Así es una realidad. Por eso usted no debe desalentarse si a los miembros de su familia no quieren nada con Cristo, no quieren caminar con Dios. Es triste, pero yo sí quiero, y gracias al Señor yo puedo tener una relación íntima y personal con Cristo, aunque los miembros de mi casa no lo quieran. Incluso los demás. A veces hay hermanos que juzgan a un cristiano y dicen: bueno, pero si él es cristiano, ¿dónde está su mujer? Si él es cristiano, ¿dónde están sus hijos? Si él es muy cristiano y según él muy fiel, ¿dónde está su familia? Bueno, ¿ya se les olvidó lo que la Escritura dice? ¿Se les olvidó lo que Cristo dice? En primera instancia, no olviden que la relación con Cristo es íntima y personal, y es el tipo de relación que Cristo quiere. Y en segundo lugar, por el hecho de ser cristiano no hay garantía de que su familia también va a seguir a Cristo. Y usted debe seguir adelante. Entonces, lo primero que aprendemos aquí en el versículo 21 de Ruth capítulo 2 es que Boaz quería una relación personal con Ruth. Y le hizo una invitación muy personal. Pero ¿qué más hay ahí? Bueno, si ponemos atención a la invitación que le hace Boaz a Ruth, aprendemos algo más de esta invitación. No solo era personal, sino que también era una invitación precisa. Era una invitación precisa. Fíjese bien.
Boaz le dijo exactamente lo que quería de ella. ¿Ya lo notaron? Dice el versículo 21. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho personalmente. Y luego ahí van las instrucciones. Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. ¿Ve? Es una invitación, pero bien precisa. Con instrucciones exactas de lo que él quiere que ella haga. En otras palabras, Boaz le está diciendo a Ruth que se quede en su campo. No solamente le dice, me interesas mucho. No solamente le dice, estoy preocupado por ti. No solamente le dice, quiero bendecirte. Sino que le dice, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Habló con toda precisión, con toda exactitud, de tal manera que no hubo confusión en la mente de Ruth. No hubo confusión. ¿Qué es lo que me quiere decir vos? ¿A qué me está invitando vos? ¿Qué es lo que me está diciendo vos? ¿Qué quiere de mí? Bueno, vos está siendo muy claro y le dice, quédate con mis criadas en el campo hasta que se termine la siega. Es decir, que la invitación de vos es una invitación precisa. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo nos invita a seguirle, hace también una invitación precisa. Tiene la misma categoría, exactamente la misma categoría. Jesucristo no es ambiguo. Él quiere que tengamos una relación íntima y duradera con Él y nos ha dicho cómo hacerlo. Nos ha dicho lo que quiere, exactamente lo que quiere de nosotros. Aquí no hay ambigüedad. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo lo que dice la Biblia. No entiendo, no comprendo lo que dice ahí. Bueno, en primer lugar, ¿quiere entender? En segundo lugar, ¿ha leído lo que dice la Biblia? ¿Realmente lo ha leído? ¿Realmente ha hecho por entender lo que el libro dice? Porque hay mucha gente que lee 2, 3, 4 versículos y dice, no le entiendo. Y se dan por vencidos. Pero si usted agarra cualquier libro del mundo, cualquier libro, y lee 2, 3, 4 párrafos, tampoco le va a entender. Usted lo que necesita es primero tener toda la intención de entender el mensaje, de aprender lo que dice el libro y en síntesis, lo que Jesucristo quiere de usted. Él es preciso. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, fíjense la precisión. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio. Vean qué preciso es Cristo. No hay ambigüedad en lo que Él dice. No hay manera de malinterpretar lo que Él está pidiendo. Dice ahí, versículos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Usted entiende eso? Cualquier persona lo puede entender, ¿ve? Es fácil de entender. Les está diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿A quién? A toda persona. Hay que predicarle a toda persona. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Ahí va lo que se le va a predicar a toda persona. Lo que se le va a predicar a toda criatura, dice el versículo 16. Vamos a ver si es difícil de entender lo que está ahí o es fácil de entender. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es difícil de entender eso? Yo le entiendo fácil, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué cosas tiene que hacer aquella persona para ser salvo? Bueno, ahí dice, si usted sabe sumar 1 más 1 son 2. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona cuando cree en Jesucristo y es bautizada? Ahí dice, será salvo. Y el que no, ahí dice también,
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué cosa? Condenado. ¿Le entiende usted? Está claro. A mí cuando la persona me dice, no le entiendo a la Biblia, a ver, vamos a leer esto, a ver si usted le entiende. Y le entienden perfecto. Ellos entienden que como no quieren creer en Jesucristo, serán condenados. Así de sencillo. Está claro, ¿no? Las instrucciones de Cristo son claras. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fácil. ¿Cómo puedo yo tener una relación íntima y personal con Jesucristo? Necesitas creer y ser bautizado. Punto. Las instrucciones son claras, son sencillas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, vea. La gente quiere saber cómo recibir el perdón de sus pecados. Vamos a ver si las instrucciones son claras o son ambiguas o son confusas. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice ahí la palabra del Señor. Hechos 2, 38. Vamos a ver si se le entiende o si es confuso, si es ambiguo o si las instrucciones son precisas, claras. No hay ambigüedad aquí, vea. Pedro les dijo, el apóstol Pedro les dijo, está predicando el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea, vamos a ver por partes. Arrepentíos. Pedro dice que hay que arrepentirse, ¿no? Ahora, ¿quién no entiende eso? Todos entendemos lo que es arrepentirse. Todo mundo lo entiende. No hay una persona que no entienda eso porque aún las personas que son ateas, aún las personas que no creen en la Biblia utilizan el término me arrepiento. Entonces ellos saben qué es arrepentirse. Y dice Pedro, arrepentíos primero. Hay que arrepentirse, dice Pedro. ¿Y qué más? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Esto me dice a mí que si yo no soy bautizado, si yo no me arrepiento de mis pecados y soy bautizado, estoy muerto en mis pecados. Pero si me arrepiento y me bautizo, ¿qué recibo? El perdón de los pecados. Es claro. Por eso aquí no bautizamos niños. Me han preguntado, ¿ahí en su iglesia bautizan niños? No. ¿Por qué? Porque dice ahí la Biblia que la persona antes del bautismo tiene que primero ¿qué? Arrepentirse. Ahí está, mire. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Yo no bautizo personas no arrepentidas. En el texto que leímos anteriormente, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué tiene que hacer antes de bautizarse? Creer. Un niño no puede creer, un niño no puede arrepentirse, un niño no puede entender el evangelio, un niño no puede entender esto, ni siquiera puede leerlo. Pero una persona joven que tiene ya la capacidad desarrollada para comprender las palabras, sabe que es un pecador, sabe que ha violado la ley de Dios y sabe que necesita arrepentirse de sus pecados, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y entonces ser bautizado ¿para qué? Para el perdón de sus pecados. Y entonces cuando haga eso, ya puede decir que es salvo. Ya puede decir que tiene una comunión íntima y personal con Cristo. Entonces, la invitación de voz fue personal y fue precisa. De la misma manera, la invitación de Jesucristo es personal y es precisa. En tercer lugar, la invitación de voz a Ruth no solo fue personal, no solo fue precisa, sino que fue prometedora.
prometedora. ¿Por qué? Boaz le dijo que se quedara en el campo, ¿hasta cuándo? Hasta que hayan acabado toda mi siega. Esto garantiza algo. ¿Qué cosa? Que Ruth, mientras esté en el campo, va a obtener el alimento necesario para vivir. Es decir, que Ruth ya no va a padecer hambre. Mientras esté en el campo, va a obtener lo necesario. Y le dice, mira, no te vayas, quédate aquí en mi campo hasta que se acabe todo. Imagínense, hectáreas completas de alimento. Y él dice, aquí quédate en mi campo y sigue segando. Aquí hay una invitación prometedora. Esto le dice a Ruth que mientras ella esté en el campo, no le va a faltar alimento. Es una invitación prometedora. Ahora bien, ya hemos entendido también que Jesucristo hace una invitación personal, Jesucristo hace una invitación precisa y también Jesucristo hace una invitación prometedora. ¿Y qué es lo que promete Cristo cuando invita a las personas a creer en Él y arrepentirse de sus pecados? ¿Qué es lo que les ofrece para el futuro? Bueno, ya lo leímos en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué hay para el futuro? Será salvo. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de su futuro. Vamos a hablar de nuestro futuro. Y ahí en Mateo capítulo 25 está nuestro futuro y el suyo también. Aquí está el futuro de toda la humanidad. De toda la humanidad. Dice Mateo capítulo 25 en el versículo 32. Mis estimados amigos y hermanos, aquí está el futuro de toda la humanidad. Y serán reunidas delante de Él, ¿quiénes? ¿Quiénes serán reunidas delante de Dios? Todas las naciones. ¿Ve? Ahí va usted también. Ahí está su nombre ahí. Cuando dice todas las naciones, ahí estamos todos. Chinos, japoneses, coreanos, norteamericanos, africanos y mexicanos. Todos ahí estamos. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Va a ser una separación. Dios va a separar a las personas. Primero serán reunidas, ahí van a estar todas ahí reunidas, pero el Señor va a comenzar a hacer una separación. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. La pregunta es esta, ¿usted qué es? ¿Usted es cabrito o es oveja? Bueno, dice la Biblia, allá en el versículo, cuando separa a unos, y separa a otros. Unos son ovejas, otros son cabritos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa que unos sean ovejas y otros cabritos? Vamos a seguir leyendo a ver qué es eso. Dice, y pondrá en el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha. Bueno, ya sabemos que las ovejas o las personas representadas por las ovejas van a estar a la derecha del Señor y los cabritos a su izquierda. Ya sabemos dónde van a estar los cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya sabemos ahora lo que le va a decir a los que están a la derecha, a los que son representados por ovejas. ¿Pero por qué les dice eso?
¿Por qué les dice benditos? ¿Por qué les dice que van a estar en el reino de Dios? Dice el verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinimos a mí. Eso es lo que hacen las ovejas. Las ovejas tienen misericordia de los necesitados. Los visitan cuando están en las cárceles, les dan alimento cuando tienen hambre, vienen a ellos para socorrerlos. Y lo dice el 37. Entonces los justos le responderán. ¿Los qué? Los justos. Ahora ya sabemos quiénes son las ovejas. Las ovejas son ¿quiénes? Los justos. ¿Ve? Ahora ya sabemos la identidad de las ovejas. Son justos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vean, cuando uno es justo, cuando la persona es justa, cuando la persona vive conforme a la ética y a los dictámenes del Señor Jesucristo revelados en su palabra, entonces será puesto en la derecha cuando las naciones sean reunidas delante de él en el trono. Y luego sigue diciendo, versículo 40, perdón, el 41, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ahora va con los cabritos, ahora va a hablarle a los cabritos, a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos. Mira, esto les dice que son malditos y no los quiere cerca. ¿Y a dónde los va a arrojar? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible cosa. Mientras que a los de la derecha los bendice, a los de la izquierda los maldice. Les dice malditos, no los quiere cerca y los va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre, al lago eterno. Ahora, ¿por qué? Bueno, dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ve, terrible cosa. Unos viven, los de la derecha, las ovejas, los justos, viven de acuerdo a las normas del Señor Jesucristo. Pero los de la izquierda, los cabritos, los maldecidos, los malditos, viven conforme a sus propias reglas en este mundo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el destino? Dice el verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿A dónde irá usted? Bueno, si usted ha hecho caso a la invitación personal, a la invitación precisa, usted tiene un futuro prometedor: la vida eterna. Pero si usted ignora la invitación personal y precisa que Jesucristo le ha hecho, su futuro no es prometedor. Dice ahí la Biblia que será arrojado al castigo eterno. Entonces, mis hermanos, cuando vos hace una invitación a Ruth personal y precisa y prometedora, solamente nos están recordando lo que Jesucristo ha hecho hacia nosotros. Una invitación personal, una invitación precisa y una invitación prometedora. Ahora leamos el versículo 22 de Ruth, capítulo 2. Dice Ruth capítulo 2, versículo 22. Usted debe dejar algo puesto ahí porque siempre regresamos ahí.
Dice Ruth capítulo 2 versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ahí están las palabras de Noemí a Ruth. ¿Qué es lo que está haciendo Noemí con Ruth? Noemí está instruyendo a Ruth. Noemí es una mujer mayor y, como suelen hacer las mujeres mayores piadosas, las ancianas enseñan ¿a quiénes? A las mujeres jóvenes. Pero les enseñan buenos consejos, no esas cosas que lo enseñan. Noemí le da buenos consejos a Ruth, la instruye. ¿Y qué es lo que le enseña? ¿Ya se fijaron? En primer lugar, Noemí le enseña a Ruth sobre el carácter del campo donde se le ha invitado a estar. ¿Qué le dice primero? Bueno es. Eso es algo bueno. Ruth le dice: mira, me ha dicho que me quede allá con sus criadas y que me quede allá hasta que termine la siega. Y Noemí le dice: eso es bueno. Eso es bueno. Es mejor, le dice. Mejor es eso. Ese fue un buen campo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el campo de Booz era el mejor campo? Bueno, en primera instancia, porque era un campo productivo. ¿Qué fue lo que sacó Ruth la primera vez que estuvo en el campo? Sacó bastante alimento, suficiente alimento como para una semana completa. Así que era un campo productivo. En segundo lugar, era un campo prometedor. ¿Por qué? Porque le prometía alimento por muchos meses. Así que era un campo productivo y también era un campo prometedor. Esto habla de la calidad del campo. El campo de la gracia en el que Jesús espera que permanezcamos también es un campo que tiene un excelente carácter. Permanecer con Él va a producir grandes y preciosas bendiciones para nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo me quedo en el campo de la gracia? ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar dice Romanos 8:29. Romanos capítulo 8 en el versículo 29. Dice ahí la escritura, en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, o sea, los santos, está hablando de los santos, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? La bendición más grande que obtiene en primera instancia aquel que se queda en el campo de la gracia es que es hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Y esto es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando yo me presente delante del trono para ser juzgado, el juez no solo me va a ver a mí, porque si me mira a mí, olvídese. Si me mira solamente a mí, a Lorenzo Luébano, estoy perdido. Estoy perdido. Si me mira a mí el rey allá, a mí, estoy perdido. Mi carácter no es agradable a Dios. Mis pensamientos no son agradables a Dios. Mis hábitos no son agradables a Dios. Lorenzo Luébano
es una persona miserable, corrupta y perversa, putrefacta, es un muerto, es un pecador miserable que no merece ni siquiera estar un momento, ni siquiera un minuto delante de Dios. Así que imagínense, si yo me presento delante del trono, ¿qué va a ser de mí? Miserable de mí. Pero entonces ahí viene ¿quién? Jesucristo a invitarme al campo de la gracia. Y dice ahí Romanos que si yo acepto su invitación, entonces seré hecho conforme a su imagen. Y cuando me presente delante del trono de Dios, Él ya no va a ver mis hábitos, Él ya no va a ver mi carácter, Él ya no va a ver mis pensamientos, Él ya no va a ver mis pecados, sino que va a ver la imagen de Jesucristo hecha en mí. Por eso cuando la persona obedece el Evangelio, cuando cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y es bautizado en agua, entonces es perdonado y todas sus culpas, todas las cosas viejas, toda la miseria y corrupción y maldad que había en su alma, toda es quitada y ahora es hecho una nueva criatura. Nueva criatura es. Cuando usted llega a ser bautizado, usted llega muerto en sus pecados, usted llega siendo un miserable, corrupto y perverso, pero cuando entra a las aguas del bautismo con la fe en Jesucristo y sale de ahí, entonces sale una nueva criatura, sale un hijo de Dios, sale una persona santificada, justificada, redimida, glorificada y está lista para enfrentar el juicio, está lista para estar delante del trono y entonces es recibido en gloria. ¿Qué más bendición quiere usted? Quizás algunos están pensando en frijoles, unos frijolitos. Yo quiero que el Señor me dé unos frijolitos. Pero hermano, si el Señor le da frijolitos ahorita, mañana le va a dar hambre otra vez. Pues otros frijolitos. Bueno, le va a volver a dar hambre. Que me dé más frijolitos. Le va a seguir dando hambre hasta que se muera. Es más, quizás llegue un día donde ya ni frijoles podrá comer. ¿Y qué va a hacer con los frijoles que el Señor le dé? Y el Señor le sigue dando frijolitos, frijolitos, y usted dice, no, pues ya no. Me diagnosticaron cáncer y no puedo comer ya. Ahora me inyecta. Y lo peor de todo es que cuando se presente delante del trono, ¿qué va a hacer con sus pecados? Por eso esta bendición que es menospreciada por muchos, de ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo, es la bendición más necesaria. Porque yo necesito ser una nueva criatura para enfrentar con éxito el juicio de Dios. Y cuando obedezco el Evangelio, entonces soy hecho conforme a la imagen de Cristo. Y dijo Pablo, he aquí todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Su conciencia quedará tan limpia como la conciencia de un bebé. ¿Ve la bendición de estar en el campo de la gracia? Por eso Noemí, cuando le dijo a Ruth acerca de quedarse en el campo de Booz, le dijo, eso es mejor. Es mejor porque es un campo productivo y es un campo prometedor. Así que lo mejor que usted puede hacer en su vida, la decisión más importante no es si me voy a casar o no, qué trabajo voy a obtener o no. La decisión más importante de su vida es el perdón de sus pecados. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí usted va a decidir su destino eterno. El campo de Booz es excelente. ¿Por qué es excelente? Primero, por la extensión del campo. El campo de Booz son hectáreas enormes, hermanos, enormes. Y ahí podría Ruth encontrar mucho alimento. Pero además de esto, ¿ya pensó usted en la compañía que hay en el campo? Porque Ruth no va a estar solita ahí en el campo. Ahí en el campo, dijo Booz, quédate con ¿quién? Con mis criadas.
Y ahí hay hombres trabajando también. Ahí están los esclavos, los siervos de Booz. ¿Y cómo son estos hombres? Bueno, haga memoria. Cuando Ruth llegó ahí por primera vez al campo, cuando llegó por primera vez, ella se metió al campo sin que nadie la hubiera invitado. ¿Verdad? Ella solita llegó y se metió y empezó a agarrar. ¿Y qué hicieron los siervos de Booz? No la corrieron. No la rechazaron a pesar de ser moabita. A pesar de ser una extranjera. A pesar de ser una mujer que viene de otro país. Que viene de una tierra maldecida, de una tierra idólatra. Los siervos de Booz no la rechazaron. La recibieron, la acogieron, le ayudaron. Así que la compañía del campo es excelente. Y nosotros, cuando somos invitados por Cristo al campo de la gracia, tenemos exactamente la misma cosa. Estamos con sus siervos y estamos con sus hijos, con los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre quién, entre muchos hermanos. Cuando yo era un pecador perdido, pues mi familia era muy reducida. De hecho, en mi casa yo soy el mayor. En la casa de mi madre, yo era el mayor. Mis hermanos eran los más pequeños. Así que mi familia era muy reducida. Pero cuando me hice cristiano, entonces mi familia llegaron a ser cientos y cientos y cientos de hermanos en distintas partes del mundo. Así que un día necesito una cirugía. Ustedes saben que me han hecho cirugías. Y si voy y le pido a mis hermanos en la carne, ¿cuál de ellos podrá ayudarme? Ninguno. Ninguno, porque no tienen. No son cristianos y no tienen los recursos para ayudarme. Ninguno de ellos podrá ayudarme para comprarme ni siquiera una aspirina. Al contrario, ellos vienen a mí a pedirme. Pero ¿sabe qué? Cuando el médico me ha dicho, necesitas 30,000 pesos para esta cirugía, necesitas 40,000 pesos para esta cirugía, ¿sabe qué hago? Voy a mis hermanos en Cristo. Y entonces he tenido la bendición de poderme hacerme varias cirugías, no solo una, sino varias. Ahora que voy de viaje a Chiapas a predicar allá, si voy con mis hermanos en la carne a decirles necesito tanto dinero para ir de viaje, me van a decir ellos, ya a nosotros que nos importa. Pero cuando vengo a mis hermanos en Cristo y les digo necesito este dinero para ir a predicar a Chiapas, entonces ellos respondieron así, mire, rápido. Claro que sí, ahí está el dinero para que vaya a Chiapas, para que vaya a predicar a Chiapas. Entonces ahora tengo una familia muy grande, ahora yo puedo viajar a Colombia, a Argentina, puedo viajar a Panamá, puedo viajar a los Estados Unidos, puedo viajar a cualquier parte de México y entonces hay hermanos ahí y ahí tengo alimento, ahí tengo techo, ahí tengo compañía, tengo una gran familia que se extiende por todo el mundo. Bueno, así es el campo de la gracia. El compañerismo en el campo es glorioso. Hay hermanos hermosos, bellos, hermanos buenos en todas partes. ¿Qué hizo Ruth ante esa invitación? ¿Qué creen ustedes que hizo Ruth? Bueno, dice la Biblia en el verso 23. Vamos a ver cómo respondió Ruth a la invitación de Booz. Dice el versículo 23 de Ruth capítulo 2. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. En otras palabras, Ruth aceptó la invitación de Booz. Pero quiero que consideren esto. Y esto es muy importante.
Ella quiso quedarse en el campo y aceptó la invitación. Vos le dijo, quédate con mis criadas aquí hasta que termine la siega. ¿Y ella qué hizo? Se quedó con las criadas hasta que terminó la siega. Ya es todo lo que ven ahí. Ahí hay más, hermanos, ahí hay más. En primer lugar, ella estuvo dispuesta a trabajar continuamente. Porque ella no se iba a quedar en el campo ahí nomás parada. ¿O sí? Llegó al campo y ¿qué iba a hacer todos los días? Llegaba ahí a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Llegaba ahí y se quedaba ahí paradita viendo. No. Ella iba todos los días al campo con las criadas. ¿A qué? A espigar, a recoger el alimento necesario para ella y para su suegra. Todos los días. Hasta que terminaron toda la siega de todas las hectáreas, ella todos los días estuvo trabajando en el campo de Booz. Todos los días, para adquirir el alimento necesario. Ruth entraba en ese campo y segaba lo necesario. Ella estuvo trabajando todos los días. Ella hizo una obra completa. Ella no fue un día sí, un día no. Una semana sí, una semana no. Un mes sí, otro mes no. No, usted veía a Ruth todos los días ahí. Todos los días ahí estaba. ¿Hasta cuándo estuvo ahí? Hasta que se terminó la siega. Ella nunca faltó. Ella nunca fue ausente. Ella siempre estuvo ahí presente para adquirir el alimento necesario. ¿Qué hay de nosotros? Hemos recibido la invitación para estar en el campo de la gracia. Pero algunos han venido al campo de la gracia ¿a qué? A quedarse sentaditos. Aquí sentadito me veo más bonito. Así no funciona el reino de Dios. En el reino de Dios hay una obra que hacer. Hay obra que hacer. Hay obra que hacer. Mire, yo desde que me hice cristiano, aquí estoy predicando. Y no he parado de predicar y no pienso parar de predicar hasta que me muera. Aquí en el púlpito y en la calle y en las casas y donde se pueda. Estoy trabajando en el campo de la gracia. Pero además hay otras cosas que hacer además de predicar. Hay que ayudar a los necesitados. Como leímos ahorita en Mateo 25, hay que ayudar a los forasteros, a los extranjeros, hay que ayudar a los huérfanos, a las viudas. Hay trabajo que hacer. Usted dice, hermano, pero es que yo no puedo predicar como usted ahí en el púlpito. Pero usted puede ayudar a un necesitado, usted puede ayudar a un huérfano, usted puede ayudar a un forastero, usted puede hacer algo en el reino de Dios, usted puede hacer algo en el nombre de Jesucristo, para su honra y para su gloria. Hay tantas cosas que hacer en el campo, pero de seguro no es la de quedarse sentaditos. Usted no debe venir aquí a la iglesia nada más los domingos a sentarse aquí y hacer un hueco ahí en el asiento. Porque hay hermanos que eso hacen. Aquí mismo había hermanos, ya no están aquí, pero había hermanos que, por ejemplo, ahí atrásito, había un hermanito que sentaba ahí, tenía años sentado ahí, y eso era todo lo que hacía. Fue todo lo que hizo en su vida como cristiano. Cuando llegue allá al juicio, ¿qué le va a decir Dios? A ver, tú, ¿qué hiciste? Lo único que hiciste fue hacer agujero en una banca, porque hasta hizo hoyo ahí. Fue todo lo que hizo. Imagínense, llegar al cielo y decir, pues mi trabajo fue hacer hoyo en una banca. Es increíble, pero así fue. Bueno, nosotros no. Ustedes no hagan eso, hermanos, no hagan eso. Ustedes tienen que seguir sirviendo a Cristo en la predicación del Evangelio, en la benevolencia, en edificar a los santos, en cantar. Usted tiene que venir aquí a cantar al Señor, a cantar a Cristo, a ofrendar, a estudiar la palabra, a servir a los necesitados, a predicar el Evangelio. Usted tiene que hacer obra, como Ruth, que todos los días estuvo en el campo de la gracia, pero siempre estuvo trabajando. En último lugar, Ruth se consagró al servicio. Se consagró al servicio. Mire lo que dice al final del versículo 23.
dice al final: estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando. Estuvo trabajando siempre, estuvo espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. Y luego fíjese lo que dice: y vivía con su suegra. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Piensen en esto. Ruth es una mujer joven y es una mujer muy hermosa. Es tan hermosa que cuando Booz la vio, de entre todas las criadas, Booz la miró y dijo: ¿quién es esa joven? Ella era muy hermosa, trabajadora, era una mujer virtuosa. Pero a pesar de todas esas características, dice ahí el texto que ella se quedó ¿con quién? Con su suegra. No la abandonó. Pudo haberlo hecho, porque no solamente Booz la pretendía, sin duda alguna que había otros hombres que pretendían a Ruth. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que Ruth pasaba desapercibida ahí en Belén? ¿Que no había otros hombres que la miraban y la deseaban como esposa? O al menos, si no como esposa, como mujer. ¿Usted cree que no se acercaron hombres a hacerle propuestas indecorosas a Ruth? Oye, yo te puedo sacar de trabajar de ahí. Yo te puedo tener como reina en mi casa. Yo te puedo tratar como princesa. Deja ese campo. Pero ella, ¿qué hizo? Hizo oídos sordos y se quedó con su suegra. ¿Por qué? Porque su suegra la necesitaba. Era una mujer consagrada al servicio. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros. ¿Han cantado el himno Entera Consagración? Entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté. Que mi dinero esté consagrado a ti. Que mis bienes yo no pueda ocultar. Es una entera consagración al servicio del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ruth se comprometió a quedarse en el campo de Booz. No vagó de campo en campo, sino que se asentó y trabajó en los campos de la gracia. ¿Usted qué está haciendo? ¿Hay alguien aquí que no es cristiano? Quizás hoy el Señor le está llamando al campo de su gracia. La invitación es personal, la invitación es precisa. El Señor le llama para que usted crea en Él como el Hijo de Dios, para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted le confiese delante de los hombres como el Señor de su vida y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Él está invitando al campo de la gracia y usted va a responder sí o no. ¿Usted se va a ir de aquí muerto en sus pecados o se va a ir de aquí con una nueva vida? Con una nueva vida, una nueva historia, con una nueva fe, un nuevo Señor, con una familia en todo el mundo. Así que les voy a rogar que estemos de pie un momento. Vamos a estar de pie un momento. Vamos a cantar un himno. Nuestro hermano que está dirigiendo va a escoger un himno para cantar el himno. Y mientras estamos cantando, si hay alguien que quiera responder a la invitación que hace el Señor, puede venir aquí al frente. No le vamos a hacer nada malo, no vamos a tumbarlo, no vamos a echarle cosas en su cabeza. Nada. ¿A qué viene usted aquí al frente? Usted viene a confesar. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que usted lo cree. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que usted viene aquí, ¿a qué?
a confesar. Pero usted viene aquí también arrepentido de sus pecados y dispuesto o dispuesta a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces comenzar así una vida nueva. Usted puede venir aquí al frente mientras estamos cantando el himno con toda confianza. No tenga temor, no tenga miedo. Lo estamos invitando al campo de la gracia del Señor. A eso lo estamos invitando. Pero está en sus manos ahora. El Señor ha hecho su parte al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Yo he hecho mi parte al predicar el Evangelio y ahora es su parte. Ahora le toca a usted. ¿Qué va a hacer usted con la invitación del Señor? ¿La va a rechazar o la va a aceptar? Ahora está en sus manos. Así que puede venir mientras cantamos. De la misma manera, si hay hermanos que andan de campo en campo, que andan extraviados del campo de la gracia, pues les invitamos a que se arrepientan. No tienen por qué estar en otro campo. No tienen por qué andar extraviados en el mundo, considerando las ricas bendiciones que hay en Cristo. Así que si hay alguien, puede venir mientras cantamos el himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.